Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a tallerarduino.wordpress.com. Hoy presentamos este tercer tutorial de la serie Arduino Tutorials, en el cual vamos a tocar lo que son los registros port. ¿Qué son los registros port? ¿Cómo se utilizan y demás? Vamos a verlo en este documento. Nuestro ATmega, siempre hablando de la plaquita Arduino 1, en estos primeros tutoriales, está dividido en tres puertos. Sus pins están divididos en tres puertos, mejor dicho. El primer puerto, el puerto D, controlaría las salidas digitales desde la 0 hasta la 7. En el puerto B controlaría el resto de las salidas digitales, que irían desde la 8 hasta la 13. Y por último tenemos el puerto E, que va desde los pins analógicos A0 hasta el pin analógico A5. Como podemos ver en esta esquemita de aquí, ¿veis? Aquí tenemos pin digital 0 hasta el pin digital 4, el cual pone PD4, PD3. Si vemos aquí el resto, el 5, el 6 y el 7, siguen poniendo D. Pero una vez pasamos al pin digital 8, ¿veis que pone PB? Eso significa que esto sería el puerto B, ya sería otro puerto diferente. Bien, ¿qué ventajas tenemos al utilizar los puertos o el pin de forma individual? Bien, vamos a pasar un momentito al programa y os lo explicaré. Yo creo que quedará un poquito más claro. Nosotros normalmente, hasta ahora, lo que hemos hecho ha sido siempre, cuando queríamos declarar un pin, es pin mode, y decíamos, por ejemplo, pues el pin 0 va a ser una entrada. El pin 1 va a ser una salida. Pues bien, si quisiéramos declarar 7 pins, si quisiéramos trabajar con los pins que van desde el digital 0 hasta el digital 7, tendríamos que repetir este pin mode 7 veces. Y a la hora de escribir también, deberíamos hacer un digital write, el pin 0 a estado alto, el pin 1 a estado bajo, tacata, tacata, tacata. Pues bien, a la hora de utilizar los registros, tenemos esa ventaja de que con tan solo una instrucción podemos declarar el pin como entrada o salida, y también podemos escribir si lo queremos el pin como estado alto o como estado bajo. Para declararlo, lo que deberíamos hacer, esta primera instrucción se deberá aplicar dentro del setup, y esta instrucción es ddrx, donde x equivale a la letra del puerto. Si queremos trabajar con los pins del 0 al 7, pues será la D. Si queremos trabajar con el 8 al 13 será la B, o si no será la E. Aquí pondríamos D, si por ejemplo queremos trabajar, como es nuestro caso en este primer ejemplo, con el puerto D, trabajaremos con el DDRD, y entonces añadiremos aquí, el B es porque el número que venimos a marcar está en binario, pondremos un 1 si queremos que este pin, que equivaldría al bit de mayor peso, o sea, sería el pin número 7, en este caso del puerto D, equivaldría a una salida, y el pin 0 y el pin 1 equivaldrían a una entrada. Con esto declararíamos todos como salidas excepto los dos primeros. Y para escribir, dentro del void_lab, o en el setup también se podrían hacer otras cosas según el programa, utilizaríamos lo mismo, port X, donde X será la letra, la D, la C o la E, y marcaremos a 1 si queremos que el pin esté en estado alto, o a 0 si queremos que el pin esté en estado bajo. Bien. Una vez explicado esto, vamos a pasar a ver cuál va a ser el montaje de este primer ejemplo. Y en este primer ejemplo lo que vamos a hacer es la colocación de estos 7 LEDs que veis aquí, cada LED con su resistencia, conectadas desde el pin digital 0 hasta el pin digital 6, porque el 7 no lo vamos a utilizar, aunque también se está utilizando en el ejemplo. Y lo que vamos a hacer es que se enciendan en 3 modos o 4, los que queráis, diferentes. Haremos uno que se enciendan todos, otro que se enciendan los impares, otro que se enciendan los pares, y por último uno que los apague del todo. Una vez visto cómo se monta, pues vamos a pasar al código directamente. Para el programa vamos a necesitar una variable interna, la cual vamos a llamar contador, y la vamos a iniciar en 0. Vamos a darle esto un poco de zoom, si no... Ahí. Ok.
Dentro del void setup lo que vamos a hacer es ddr. Como vamos a utilizar los pins que van del 0 al 7, vamos a poner el puerto D. Y aquí vamos a poner B. El 0 este primero nos da igual porque no lo vamos a utilizar porque corresponde al 7, pero bueno. Bien, aquí tenemos todos declarados. Y esto, como he dicho en el primer ejemplo, equivale a esto de aquí. Con esta sola instrucción nos hemos ahorrado estas 7 de aquí. Bueno, estas 6 porque claro, no añadimos el 7. Con una sola. Bien, una vez declarado esto, como no necesitamos nada más en un principio, vamos a pasar directamente al grueso del programa. Vamos a hacer una estructura for, a la cual vamos a marcar el contador igual a 0. Vamos aquí a mover esto un poco. Bien, contador igual a 0. Contador más pequeño que 7, por ejemplo. Y que el contador más, que vaya aumentando. Bien, dentro de esto lo que vamos a hacer es una estructura switch a la que vamos a tener en cuenta el contador. Y vale, para aquí vamos a poner los casos que queramos. En el caso 0 vamos a hacer pues que el puerto D esté todo encendido. Vamos a darle un pequeño delay. Y un break. Vamos a copiar esto para no tener que estar escribiendo todo el rato. Vamos a verlo aquí. Bien, esto lo vamos a cambiar a 4. Porque vamos a hacer a 3, perdón, porque vamos a hacer estos 3 primeros ejemplos. Bien, en el primero lo vamos a encender todo. En este segundo lo que vamos a hacer es que se enciendan solamente las impares. 6 y 8. Y en este último vamos a hacer que se apaguen todas. Bien. Pues con esto en principio tendríamos el programa. Vamos a compilar para verificar que esté todo correcto. Compilando y vale, pues nos vamos a la placa y vamos a ver qué está pasando en la placa. Pues bien, aquí tenemos este primer ejemplo donde vemos los LEDs aquí perfectamente colocados y el efecto que causan según el valor del contador. Aquí vemos apagados, todos encendidos y solamente los impares. Eso es la conexión, bueno, igual que veréis en el circuito de Fritzing, a través de las resistencias que irán a la placa y una pista más aquí las puentes a todos los LEDs. Ok, pues vamos por el segundo ejemplo. Pues bien, vamos con este segundo ejemplo. En este segundo ejemplo lo que vamos a hacer es darle una aplicación práctica al hecho de utilizar la función de puerto, de mover los 7 pins a la vez. Y una aplicación puede ser la siguiente, la del contaje de un display de 7 segmentos. Como vemos aquí, hay dos tipos de display 7 segmentos. Está el de cátodo común y está el de ánodo común. El de cátodo común, como vemos en estos esquemas internos, cada LED estará interconectado o estará interconexionado todos los LEDs por los cátodos donde conectaremos la masa. Esto significa que en la parte del cátodo tendremos 0 voltios, con lo que aplicando una tensión positiva de 5 voltios en cada bit que queramos encender, como tendríamos más tensión en el ánodo que en el cátodo, el LED se encendería. Por contrario, en el caso del ánodo común, estos están interconectados por la parte del ánodo, cada LED está conectado por los ánodos. Aplicaríamos una tensión de 5 voltios, con lo que nos obliga a tener en cada uno de los pins 5 voltios para que el display esté apagado, ya que tendría la misma tensión en ánodo y cátodo y no circularía.
Y para encender el LED lo que deberíamos hacer es aplicarle lógica negativa, es decir, aplicar un 0 en A provocaría que al tener menos tensión en el cátodo que en el ánodo, el LED se encendiera y podríamos hacer los contagios de esa forma. En este ejemplo vamos a utilizar el de cátodo común y lo que vamos a hacer es hacer un contagio desde 0 hasta 9 automático. Se podría añadir un botón si quisierais, pero bueno, eso ya lo dejo en vuestra elección. Lo que tenemos que hacer antes de empezar con el montaje y demás es obtener el valor que vamos a utilizar. Es decir, si queremos marcar un 0 necesitaremos encender el LED A, B, C, D, E y F. Para marcar un 1, el B y el C. Yo os recomiendo hacer una tabla como esta que tengo aquí, donde tenemos los valores que va a tomar el display desde el 0 hasta el 9, cada uno de sus pins con los valores necesarios para encender el 0, pues como he dicho el A, B, C, D, E y F, para el 1, el B y el C, y después hacemos una conversión hexadecimal, que nos será mucho más práctica a la hora de programar, ya que no tendríamos que tirar todos estos números. El patillaje es el que veis aquí. En los dos puntos medios tendremos las masas A, B, C, D, E, F y G. Vamos a pasar directamente a FreeSync para que podáis ver cómo se monta. Aquí tenemos nuestra plaqueta Arduino, los 6 pins que vamos a utilizar, los 7, perdón, desde el 0 hasta el 6. Todos estos pins conectados con sus resistencias y al display. Muy importante conectar estas patillas de masa que veis aquí en conexión con el Arduino. Y bien, una vez visto esto, pues pasamos directamente al programa. Como veis aquí ya he puesto directamente he declarado aquí un array al cual le he dado un nombre de número, al nombre número, perdón. Le he declarado 10 posiciones, que son los 10 números que vamos a marcar, desde el 0, que sería el 7E, hasta el 9, que será el 73, y tiene que ser byte. Una vez dicho esto, pues pasamos al programa. Igual que en el programa anterior, vamos a necesitar una variable que se llame contador, que inicializamos en 0 y ya pasamos aquí a configurar el puerto. Esto es igual que el primer ejemplo. Vamos a declarar de los pins desde el 0 hasta el 7 como salidas, aunque el 7 no lo utilicemos. 2, 4, 6 y 8. Y aquí en la parte del void loop lo que vamos a hacer es directamente el programa. Vamos a hacer un for para que el contaje desde el 0 hasta el 9 lo haga de forma automática. Vamos a añadir aquí la variable contador, inicializado en 0. El contador tiene que ser más pequeña que 10, que son los números que vamos a marcar, y que vaya aumentando por cada vuelta que dé. Bien, aquí dentro lo que vamos a hacer es por D será igual a que esta vez, que esto no lo explicaba antes escribíamos así directamente, marcando el número binario, pero también lo podemos hacer en hexa, que es este caso de aquí. Lo que vamos a hacer es que el puerto D nos cargue el valor de número en la posición que nosotros indiquemos. Para ello ponemos número, como veis aquí, y dentro vamos a poner contador. Como contador va a ser una variable interna que irá aumentando por cada una de las vueltas de for. Al principio valdrá 0, con lo cual va a coger la posición 0 del array, que será el 7E. Luego valdrá 1, cogerá la 30, la 6D, la 79 y así hasta que llegue a 9. Luego ya volverá a repetir porque el bucle será infinito. Vamos a poner un delay de un segundo para que los números a la hora de tirarlo al montaje lo podamos ver mejor. Y nada, pues una vez visto esto, vamos a pasar directamente a compilar y a tirarlo a la placa. Vamos a ver qué está pasando. Bien, pues aquí tenemos este segundo ejemplo. Aquí vemos cómo el display ya está haciendo su cuenta desde 0 hasta 9 y vuelve a repetir en bucle. El montaje, como podéis comprobar, es igual que el de FreeSync, todo saliendo desde el puerto D, que serían los pins que van del 0 al 7. Y bien, pues una vez visto este segundo ejemplo, vamos a pasar por el tercero. Muy bien, pues vamos a pasar por este tercer y último ejemplo. En este tercer ejemplo vamos a realizar un funcionamiento más o menos similar al del segundo ejemplo, ya que vamos a realizar un contaje de 0 a 9 en nuestro display 7 segmentos. Y una vez lleguemos a 9, lo que vamos a hacer es que el display se pare ahí y que haga el contaje a la inversa, de 9 a 0.
La diferencia fundamental que va a haber en este ejemplo, aparte de la cuenta, es el uso del registro de desplazamiento del 74HC595. Con este integrado vamos a conseguir un aporte de una ventaja bastante importante, como es la disminución de los pins. En el ejemplo 2 necesitamos hasta 7 pins para poder mover un solo display, con lo cual si quisiéramos ampliar el proyecto, añadir sensores o interruptores o pulsadores, nos quedaríamos con pocos pins, ya que tenemos 7 dedicados únicas y exclusivamente al display. Al usar el registro de desplazamiento, tan solo utilizando el pin clock, el pin latch y la entrada serie, con estos 3 pins de aquí, el DS, el STCP y el SHCP, conseguiríamos controlar estos 7 pins que teníamos en el ejemplo anterior, lo cual nos aporta una ventaja bastante importante, ya que tenemos muchos pins libres para poder realizar otros montajes más grandes, añadir sensores, actuadores, etc. Para poder usar el integrado, el registro de desplazamiento, vamos a usar la comunicación SPI, que se le llama, que es una comunicación serie síncrona, la cual requiere del uso de la función ShiftOut en nuestro programa de Arduino. Para usar ShiftOut debemos cumplimentar los valores que vemos aquí dentro. Por un lado el pin datos, que será el pin por el cual vamos a enviar los datos serie de lo que tiene que marcar en el dispositivo que tenemos al otro lado de Arduino. El pin reloj, que es el pin que debemos conmutar cada vez que enviamos un dato para que se mantenga el sincronismo. El orden bits, que es un valor que viene definido, solamente hay 2 posibilidades, que sería el MSB first o el LSB first, que corresponde. El MSB viene a significar el bit el más significativo, es el que se envía primero. Most significant bit first, que sería el que esté más a la izquierda de la cadena de datos que queremos enviar. Si por contrario pusiéramos la segunda opción, la de LSB first, enviaríamos el bit que está más a la derecha, que es el menos significativo primero, haciendo que el más significativo llegara al último. Y por último, el valor. El valor no es más que el mensaje que vamos a enviar por el puerto, por la comunicación serie. Bien, una vez hemos visto este concepto, vamos a pasar directos al montaje y de ahí pasamos ya a programar. Como veis aquí tenemos nuestra plaquita de Arduino, de la cual sacamos de los pins 8, 11 y 12 los controles que decíamos antes para el registro, que sería el latch pin, el data pin y el clock pin. Estos entran directamente en el registro de desplazamiento, el cual ya saca los 7 pins, pasando por sus resistencias a atacar al display. Las masas es muy importante tenerlas todas conjuntas, tanto las del display como la del registro como la del Arduino. Y nada, pues una vez visto cómo se monta y de qué va un poco este ejemplo, vamos a pasar directamente a la programación. Al igual que en el ejemplo anterior, el array lo voy a dejar aquí ya construido. Este array contiene los números del 0 al 9, que son los que van a mover el display. Y vamos a pasar a declarar las variables que necesitemos. Aquí vamos a utilizar las variables internas de programa, vamos a declararlas y tan solo vamos a necesitar la variable contador, que como antes la vamos a iniciar en 0. Por otra parte, aquí abajo vamos a declarar los pins que necesitamos para el uso del registro de desplazamiento. Por un lado vamos a poner el latch pin, el cual vamos a ubicar en la patilla número 8. Creamos también el data pin, el cual va a la patilla número 11. Y por último, el clock pin, que viene en la patilla número 12. Estos serían los 3 pins que necesitamos para controlar el registro de desplazamiento. Declarada el array para el display, vamos a pasar directamente al void setup, en el cual lo único que debemos hacer es declarar qué forma van a tener estos pins de aquí. Como los 3 van a ser salida, pues latch pin, output, copiamos para no tener que estar escribiéndolo todo. 2 y 3. Esto se cambia por data pin y clock pin.
Bien, con esto tenemos aquí los 3 pins ya declarados y pasaríamos al void lab. En este ejemplo vamos a añadir una parte de programación que no habíamos hecho hasta ahora, que es el crear una función. Vamos a crear una función nuestra para poder usarla dentro del programa. Esta función la vamos a llamar escritura y lo que va a hacer es que cada vez que la llamemos cogerá un valor de los del array y lo enviará al registro. Dentro de esta función vamos a necesitar declarar un entero al cual lo vamos a llamar celda. Celda porque viene relacionado a lo que llamar así por la parte del array. Sería la posición 0, la 1, la 2, la 3. Según el número que hay aquí, cogeremos uno de los valores que hay aquí dentro. Bien, dentro del void de escritura vamos a hacer primero de todo un digital write al cual vamos a poner al latch pin en estado bajo. Esto nos va a permitir, cuando tenemos el latch pin en estado bajo, podremos enviarle un valor por el serie, por el data, al registro de desplazamiento para que éste actúe sobre el display. Si el latch pin no está en estado bajo, no podremos escribir. Entonces es importante, primero pondríamos el latch pin a estado bajo, ahora pasaríamos a usar la función que hemos hablado antes, shift out, a la cual, pues, como hemos contado en el Word, vamos a poner el data pin, que será el pin por donde vamos a enviar los valores, el clock pin, que va a ser el pin que debemos conmutar cada vez que se envía un valor, el MSB first, que va a ser el cómo queremos enviar los datos, vamos a enviar el más significativo primero, y por último vamos a poner aquí celda, ya que celda irá aumentando en el cuerpo del void, haremos que celda vaya aumentando y conforme aumente cogerá una posición u otra y enviará un valor u otro. Por último, debemos volver a poner el latch pin a estado alto para evitar que hayan escrituras indeseadas en el registro. Bien, con esto teníamos sellados y vamos a pasar aquí al void lab directamente. Dentro del void lab hay diferentes formas de hacer el programa. Vamos a crear aquí una forma fácil para que lo haga todo automático. Vamos a crear un primer for que nos va a servir para hacer el contagio ascendente, el cual vamos a iniciar contador en 0, mientras contador sea más pequeño de 10, que van a ser la cantidad de números que vamos a iluminar en el display, del 0 al 9, y contador más. Y dentro del contador lo único que debemos hacer es llamar a escritura, y dentro de escritura lo que vamos a tener que hacer es poner contador. Antes se me ha olvidado aquí poner una cosa, deberíamos aquí poner en celda, perdón, lo que deberíamos hacer es poner un número y entonces entre las claves poner celda, ya que si no, no cogeríamos el número del array, se me había pasado. Entonces celda irá variando en función de aquí, porque contador irá aumentando, ¿no? Pues 0, 1, 2, esto lo enviaremos dentro de escritura, contador es celda, dentro de esta función de escritura, cogerá el número que toque y dentro de esta array irá cogiendo la posición que tocará. Una vez el contador haya llegado a 10, esto saldría. Y por lo tanto vamos a hacer la función inversa, que sería la de decrecer. Aquí lo que vamos a hacer es, contador lo vamos a iniciar en 9. Ya digo que hay diferentes formas de hacerlo, según la que más os guste, está vuestra elección. Se podría hacer utilizando una variable integer y haciendo un if-else para saber si está en contagio ascendente o descendente. Hay diferentes formas de hacerlo. Yo aquí lo que voy a hacer es que el contador, mientras contador sea más grande que -1, que contador vaya decreciendo. Y lo que vamos a hacer, pues lo mismo. Escritura, y lo que vamos a poner aquí dentro es contador. Contador es la variable que se va a ir enviando, se irá enviando desde 9 hasta 0, lo cogeremos aquí y dentro del número celda iremos cogiendo los bits que tocarán. Vamos a compilarlo para ver que está todo correcto. Compilando Sketch,
Vale, ya está compilado, en teoría está bien. Vamos a volcarlo a la placa y vamos a ver qué es lo que está pasando. Pues bien, aquí tenemos este tercer y último ejemplo. Como veis aquí el display hace su cuenta ascendente, una vez llega a 9 para y después hace la descendente, eso es. Y al igual que mostramos en FreeSync, los tres cables conectados en nuestra plaquita Arduino, el data pin, el latch pin y el clock pin, perdón, los 5 voltios y la masa, todo al protoboard, y desde aquí hacemos el control mediante el registro, el 74, o las resistencias aquí de conexión antes del display y el display final. Muy bien, pues esto ha sido todo en este tercer video tutorial. Nos vemos en el siguiente. Un saludo y hasta la próxima.